Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. INCIBE y OEA, propuestas para impartir en talleres del Cyber Security Summer Bootcamp. Reunión secretario general de la OEA y alcalde de San Salvador. 25 de abril, Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual contra Niños y Adolescentes. Foro virtual Mujeres al Poder Libres de Violencia. INCIBE y OEA inauguran el plazo de presentación de propuestas de talleres técnicos para la sexta edición del Cyber Security Summer Bootcamp, la cual tendrá lugar del 12 al 22 de julio. Este año se recuperan los talleres técnicos dentro del programa y por primera vez se seleccionarán a través de un Call for Papers disponible a través de la página web del evento. Las personas interesadas en impartir los talleres técnicos y formar así parte del programa podrán presentar su propuesta basada en una temática del ámbito de la ciberseguridad y cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases de participación. El plazo de recepción de propuestas de talleres finaliza el 11 de mayo. Esta nueva edición será realizada en forma virtual motivada por la situación sanitaria actual por segundo año consecutivo y contará con 2 seminarios magistrales y 18 horas de formación a través de sesiones de talleres técnicos orientados a los públicos objetivos de la iniciativa: policymakers, fuerzas y cuerpos de seguridad, ministerio fiscal, jueces y magistrados y especialistas en centros de respuesta a incidentes cibernéticos. Se seleccionarán 6 talleres sobre investigación policial, 6 sobre operaciones de centros de respuesta a incidentes de seguridad y 6 sobre legislación y marco normativo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el alcalde de San Salvador, Neto Muillón, para intercambiar acerca de la situación de El Salvador y la cooperación y diálogo de la OEA durante su gestión. Tomando como referencia histórica la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, desde hace más de 30 años, los estados y la sociedad han ido incorporando la visión del niño como sujeto de derecho y la erradicación de toda forma de violencia que vulnere su condición de ciudadano. Estas acciones concentran gran parte de los recursos en la garantía del goce pleno de estos derechos y la prohibición de toda forma de maltrato y abuso sexual infantil y adolescente. Sin embargo, a la fecha siguen prevaleciendo formas de vinculación, crianza y educación transgresoras que ponen en riesgo el desarrollo, la socialización y disminución de los círculos de la violencia. Se considera maltrato todas aquellas acciones u omisiones que atentan contra la integridad física y emocional de niñas y niños y adolescentes, problema que se ejerce con mayor incidencia en los espacios más íntimos y próximos, en contradicción a la necesidad de propiciar apegos afectivos y la protección en la familia, la escuela y la comunidad. La pobreza, un factor relevante y general de maltrato, sin embargo, la agresión emocional o psicológica está más instalada seguida del castigo físico y el abuso sexual. La inclusión de las redes sociales y el Internet en los procesos de socialización suman otros tipos de violencias o maltratos como ciberacoso o ciberbullying, enviar, publicar o compartir contenido negativo, perjudicial, falso o cruel sobre una persona, grooming en adultos que se ponen en contacto con niñas, niños y adolescentes con el fin de ganarse su confianza e involucrarles en prácticas sexuales, y sexting, que es enviar fotos y videos personales con contenido sexual a través de mensajería instantánea o redes sociales. La situación de pandemia y cuarentena ha agravado la incidencia de casos de violencia y abuso hacia niñas, niños y adolescentes en entornos familiares y en las redes sociales. Las diferentes tensiones socioeconómicas, la ansiedad o frustración, el hacinamiento son factores que han incrementado el maltrato bajo la impunidad de lo privado o a puertas cerradas. Por lo tanto, es imprescindible desnaturalizar la violencia como base para la vinculación y socialización y transformar los mecanismos de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes donde prevalezca la identificación de ellas y ellos como sujetos de derecho en proceso de desarrollo, promoviendo la empatía y la comunicación asertiva y alentando la construcción de límites y responsabilidades desde el diálogo. Estas prácticas se deben instalar desde los planos interpersonales y familiares, trascendiendo hacia los escenarios públicos, pero también complementando con los esfuerzos de los estados por atender la multicausalidad del fenómeno de la violencia en general. En articulación con los estados, en coordinación con la sociedad civil y promoviendo procesos de diálogo con adolescentes comprometidos con su ciudadanía, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes desarrolla estrategias que buscan mejorar los procesos de garantía de derechos y reivindicar las acciones de prohibición y erradicación plena de la explotación sexual, la revictimización de los adolescentes dentro de los sistemas penales y todas las formas de castigo corporal entre los principales. De este modo, además se cumple con compromisos globales de poner
poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA saluda los avances de la sociedad civil y los estados por promover los derechos de la niñez y adolescencia en materia y hace un llamado a articular esfuerzos y priorizar los compromisos para erradicar y prevenir toda forma de violencia en cualquier contexto, asistir los casos registrados y atender a los grupos de niñas, niños y adolescentes que sufren situaciones de vulneración como trabajo infantil, migrantes no acompañados, responsabilidad penal, desvinculación familiar, pobreza extrema, etc. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, participó del foro virtual Mujeres al Poder Libres de Violencia, organizado por la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Antes de empezar con algunos temas de fondo, quería comentarles un poco qué es la Comisión Interamericana de Mujeres, porque justo esta instancia nace hace 93 años, está viejita en el tiempo, y fue el primer organismo intergubernamental creado en nuestra América para promover los derechos de las mujeres. Y además, este organismo nace en el momento en que se está discutiendo todo el tema del sufragismo, o sea, todo el tema de nuestro derecho a votar. Y en eso, las mujeres maravillosas de aquella época dijeron que era importante hacer un espacio específico para que la región tuviese una discusión multilateral sobre los derechos de las mujeres. Así es que nuestro tarea es apoyar a los estados para que avancen en los derechos de las mujeres y también apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y apoyar todos los esfuerzos que se están haciendo en la región sobre el tema de derechos políticos, pero también en otros ámbitos como violencia, como cuidados, como trabajo. Hemos venido acompañando a las mujeres y eso me parece hermoso porque esta es una palabra mágica, acompañarnos, y ahora lo vamos a ver un poquitito en esta reflexión que vamos a hacer de lo que significamos nosotras en la política. Hemos cerrado el viernes justamente un taller, un curso de 2 semanas con mujeres candidatas. Hemos venido también acompañando algo del observatorio que se está haciendo por el tema de violencia que han organizado mujeres de la sociedad civil. Vamos a venir a la observación electoral que hace la OEA, porque somos parte de la Organización de Estados Americanos, y por supuesto nos han invitado a Chiapas y aquí estamos y es un gusto poder conversar. Quisiera primero felicitar a las mujeres por su entusiasmo, por el asumirse líderes y poner sus nombres a esta reflexión, sobre todo permítanme señalar en un marco social y político complejo de la región. Y estamos en COVID, no es cosa menor. COVID además ha tenido un impacto absolutamente diferenciado y desproporcionado sobre las mujeres. Y entonces venir a hablar con las mujeres en un periodo donde tienen tantas necesidades es una demanda importante y es un contexto y una coyuntura que tenemos que entender. Y entender que ese mandato de quédate en casa para proteger la vida no puede seguir un mandato después de COVID. O sea, nosotras después tenemos que salir y migrar al mundo de lo público para tener el trabajo remunerado, y para eso se requieren una serie de elementos estructurales. Se requiere que es la reconstrucción de la economía nos mire como actoras principales de este proceso, nos resuelva temas estructurales como los cuidados, en los cuales se exacerbaron en este proceso de pandemia. Es decir, lo que quiero señalar es que la oferta electoral que las mujeres hagamos a las mujeres, a la ciudadanía en general, pero poniendo un énfasis en los temas de las mujeres, tiene que entender la coyuntura que estamos atravesando y los impactos que COVID ha tenido. Y por eso me parece tan importante mencionarlo como un punto de referencia. El otro tema que es un punto importante y que tenemos que entender
el discurso nuestro, lo que estamos significando, es que en la región existe una interpelación a la democracia. Y podemos decir que hay una democracia que está en crisis en términos de que las personas están exigiéndole a la forma como se plantea esta democracia, interpelándola porque no hay suficientes mujeres, porque además no responde de igual forma a los temas de las mujeres, y entonces podemos ver, por ejemplo, en todo lo que sucede en la región, que hay una enorme fragilidad del Estado de Derecho, que hay corrupción, que hay derechos postergados y sobre todo que no estamos las mujeres en los puestos de toma de decisión. Y resulta que la democracia tiene un apellido que se llama representativa, y cuando nos miramos no estamos las mujeres y mucho menos la diversidad de las mujeres, y esto me parece muy importante. Sobre todo un estado como Chiapas, que tiene una enorme representación de la población indígena, tenemos que que cuestionar en esta crisis de la democracia y en esta fragilidad, dónde están las mujeres y dónde están las mujeres indígenas. Y eso es un tema que tenemos que colocar en la discusión y que por eso es tan importante todo este proceso que hacemos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.